Ya, entonces, recordemos eh, anteriormente, ya, recordemos que anteriormente le habíamos dado valores, ¿cierto? Que t dividido en tau, ya es igual a uno, donde si despejamos, ¿cierto? Despejamos, nos queda que un tau. Luego 2 3 4 ¿cierto? Donde nos queda respectivo un tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau. Y, ¿cierto? Podríamos llegar hasta 5 tau, si es que así lo queremos. ¿Ya? Y podríamos representar. Ahora recuerden que esta es una función exponencial donde va subiendo. Fíjense lo que pasa. ¿Ya? Fíjense que cuando tengo, ¿cierto? Acá directamente un tau, ¿ya? Al, mi función, ¿ya? En el eje de y de t, ¿cierto? Respecto a t, ¿ya? Va a depender, ¿ya? Uno, primero tenemos que importante que es la amplitud del escalón por la ganancia, ¿ya? Eso se va a obtener, ¿cierto? Me va a decir hasta dónde máximo va a llegar este sistema, ¿cierto? Máximo, donde va a llegar acá, ¿cierto? Que va a depender de mi amplitud por la ganancia, ¿ya? Pero también es importante recalcar, ¿ya? Que si ustedes se fijan, cuando yo tengo un tau, ¿ya? Un tau, ¿ya? Al, llega a 0,632, ¿ya? De A por K, ¿cierto? A por K. ¿Ya? ¿Qué significa esto directamente? Que puede ser 63 dividido en 100. ¿Ya? 0,63. Cuando yo tengo 2 tau, ¿ya? 2 tau, ¿ya? Alcanza, dice el 0,86,2 de A por K. ¿Ya? De la ganancia más la referencia, más la amplitud de la referencia. A los 3 tau, ya son 0,95 directamente de A por K. A los 4 tau, ya alcanza el 0,98 y a los 5 tau, ya a los 5 tau alcanza el 0,99. Fíjense que si yo llevo esto a porcentaje, ya, o sea, esta línea, ¿cierto? Todo este elemento multiplicado por 100, ¿cierto? ¿Qué obtengo? Que al primer tau, ¿ya? La respuesta del sistema alcanza el 63,2% de A por K, ¿ya? Para cualquier amplitud, ¿ya? Para cualquier amplitud y ganancia que tenga el sistema. Nuevamente, en el primer tau, ¿cierto? Mi sistema alcanza el 63,2% de su valor final, ¿ya? Que máximo puede llegar. ¿Y cuál va a ser su valor final directamente? A por K, la amplitud máxima que yo puedo llegar, ¿cierto? Con mi respuesta. Entonces, si ustedes se fijan, a los dos tau, ¿ya? Alcanza el 0,865, ¿cierto? Y por 100, alcanza el 86,5%, el 86,5% de su valor final. Acá nuevamente el primer tau 63,2%, el segundo 86,5%, al tercer tau mi sistema está alcanzando el 95% de su respuesta final, ¿ya? A los 4 tau está alcanzando el 98,2% de mi valor final. A los 5 tau, ¿ya? Mi sistema alcanza el 99,3% de la respuesta, ¿cierto? Del valor final. O sea, de la ganancia final por la amplitud, ¿cierto? De la ganancia del sistema por la amplitud del escalón. Entonces es importante que del 95 después sube más o menos 3% ya, digámoslo. Y después del 98 en el 5 tau sube, ¿cierto? 1% más, prácticamente. De acá, cierto, 60 hay una diferencia 86, de 86 a 95 también hay otra diferencia, pero de 95, o sea, en porcentaje de 95 a 98 es poco y de 98 a 99 también es poco, no es tanto. Entonces fíjense que para empezar, o sea, cuando yo tengo el sistema en lazo abierto, ya, en sistema de primer orden,
¿Hasta dónde va a llegar mi curva, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta la amplitud multiplicado, ¿cierto? La amplitud del escalón multiplicado por la ganancia del sistema. Eso es lo que va a alcanzar. Y nosotros tenemos dos criterios, ¿cierto? En control, ¿ya? Porque digamos que en esta parte, ¿cierto? Es importante considerar, ¿ya? Que lo más probable es que esto es una curva, ¿cierto? Aproximada, ¿ya? A lo mejor un sistema de primer orden real, ¿ya? Lo que va a pasar, ¿cierto? Es que si yo le empiezo a hacer zoom, zoom, lo más probable es que este sistema esté oscilando levemente, pero oscilando. Ahora en control yo puedo decir dos cosas, ¿ya? Yo puedo decir dos cosas. Que cuando un sistema presenta oscilaciones, ¿ya? Al alcanzar un 5% o un 2%, más o menos un 5, más o menos un 2% de oscilación, ¿ya? Frente a su respuesta final, ¿ya? Nosotros podemos decir que en realidad directamente el sistema ya es estable. Ya es estable. Ya está estable porque en realidad está oscilando entre un 2 o un 5% directamente de su valor final, ¿ya? De su valor final. Entonces, ¿cuál es el detalle de esto? ¿Por qué se lo menciono? Porque esto se divide, lo podemos dividir en dos partes, depende del criterio que nosotros usemos. ¿Ya? Voy a hacer la división acá directamente. Nosotros decimos que cuando, ¿cierto? Si yo ocupo el criterio, el criterio de 5%, yo sé que al 95, a los 3 tau, está el 95% de la respuesta, ¿cierto? De llegar a su valor final, ¿cierto? De llegar a esa respuesta. Entonces yo puedo decir que ya el sistema ahí, justo en ese punto, y hacia adelante, ¿cierto? Y hacia adelante, el sistema es estable, ¿ya? El sistema es estable. Y de aquí hacia acá, puedo decir, ¿cierto? Que el sistema se está estabilizando, o sea, está llegando a su valor final. Ese es mi criterio del 5%. Entonces, cuando yo quiero saber en qué tiempo el sistema está estable, voy a ocupar, ¿cierto? Voy a decir que para el criterio del 5%, el sistema se estabiliza a los 3 tau. A los 3 tau yo digo que mi sistema es estable. Ahora, si yo ocupo el criterio, ¿ya? El criterio del 2%, ¿ya? Fíjense, criterio del 2%, o sea, 98, 99, 100, ¿ya? 100. Si yo ocupo el criterio del 2%, yo digo que mi sistema es estable a los 4 tau, ¿ya? Entonces, criterio del 5%, mi sistema se estabiliza a los 3 tau. Criterio del 2%, mi sistema se estabiliza a los 4 tau, ¿ya? Es importante ese detalle. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, aquí estamos hablando, ¿ya? Depende del criterio que haya usado, ¿ya? Si los 3 tau o los 4 tau, el criterio del 5%, el 2%, ya podemos decir que en esta parte, ¿cierto? En todo de aquí hacia atrás, ¿cierto? Estamos frente a un régimen transitorio o estado transitorio, ¿ya? Estado transitorio, ¿ya? Estamos en estado transitorio, o sea, el sistema se tiende a estabilizarse, ¿ya? Estado transitorio cuando, ¿cierto? Cuando los 3 estados, ¿cierto? O 4 estados, depende del criterio, ¿cierto? No sea menor. Siempre y cuando este estado sea menor, ¿cierto? Este estado sea menor, estamos hablando de estado transitorio. Y luego, ¿cierto? Cuando el sistema se estabiliza directamente, cuando se estabilizan, estamos hablando de régimen permanente.
o estado estable. Estado estable. ¿Ya? Esto va a suceder lógicamente cuando es mayor o igual, ¿ya?, a los 3 estados o 4 estados, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo directamente de qué criterio voy a aplicar yo, ¿ya? ¿Cuál criterio voy a aplicar yo? Si el 5% o bien el criterio del 2%. Ahora volviendo directamente otra vez, ¿cierto?, a la ecuación, ¿ya?, de I de t, ¿cierto?, es igual a por k, 1 menos e elevado a menos t dividido en tau, ¿ya? Si yo quisiera saber directamente cuál es el valor máximo, ya, bueno, ya lo vimos anteriormente, pero cuál es el valor máximo que va a llegar, ¿cierto?, esta curva, ¿ya?, ¿qué puedo hacer yo directamente? ¿Cierto? Volviendo a matemática pasada, es decir, el límite no de t cuando tiende, ¿cierto?, al infinito, obviamente positivo, de a por k, recuerden que a y k son constantes, 1 menos e elevado a menos t dividido en tau. ¿Por qué? ¿Cuánto me puedo acercar yo, cierto?, hasta el infinito sin llegar directamente a tocar, ¿ya? Entonces si yo aplico el límite, me quedaría, ¿cierto? Y, ¿cierto?, en el infinito me va a quedar a por k, ¿ya?, va a ser igual a 1 menos t, ¿cierto?, menos infinito positivo dividido en tau. Es elevado, ¿cierto?, a menos infinito dividido en tau. ¿Sí? Ahora, infinito a por k, ¿cierto? Sabemos que esto, ¿ya?, lo podemos traducir a 1 dividido en e, ya, por propiedades de potencia, ¿ya?, menos infinito dividido en tau, menos infinito positivo dividido en tau, ¿a cuánto equivale? ¿Ya? Ahora, ¿cierto? ¿A cuánto equivale? Infinito positivo dividido en tau, ¿ya? ¿A cuánto equivale ese? Fíjese que infinito dividido en tau, ¿cierto?, en cualquier valor va a seguir siendo infinito, ¿ya? Infinito dividido en un valor constante, ¿cierto?, distinto de cero, nuevamente distinto de cero, ¿ya?, va a ser infinito. Como e es una constante, ¿cierto?, e elevado a infinito, ¿cuánto va a ser e elevado a infinito? Infinito. Por lo tanto, va a ser 1 menos 1 dividido en infinito, ¿cierto? E elevado a infinito, ¿cuánto es? Infinito. Ahora, 1 dividido en infinito, ¿ya? ¿Cuánto es 1 dividido en infinito? ¿Cuánto es 1? ¿O hacia dónde tiende el límite, cierto? Fácil. Pongámosle la situación, ya escapando un poco de control, sin perder la noción de lo que estamos viendo. Por ejemplo, si yo tengo 1 dividido en 1, es 1, ¿no? Ahora, estamos hablando en infinito positivo, hacia arriba. Por lo tanto, 1 dividido en 10, ¿cuánto es? 0,1. Ahora, infinito, pruebo 1 dividido en 100, ¿ya?, es igual a 0,01. Luego 1 dividido en 1000 va a ser igual a 0,001. Por lo tanto, ¿hacia dónde está tendiendo este valor de infinito? Hacia 0. Por lo tanto, el límite es 0. De lo que la respuesta del sistema, ¿cierto?, vendría dado directamente de A por K. ¿Ya? De A por K. O sea, el sistema, donde es lo máximo que puede llegar acá, ¿cierto?, en I de t,
¿cierto? En función del tiempo, es lo máximo que va a llegar al sistema, al máximo punto que puede tocar este sistema, ¿cierto? Es en A por K. ¿Ya? En A por K. Entonces de ahí directamente ya podemos saber todos los parámetros del sistema y ya empezar a entender un poco conceptualmente de cómo se hace un análisis. Análisis de respuesta transitoria. Nuevamente, ¿dónde se va a estabilizar este sistema en lazo abierto? En la amplitud que yo le ingrese al sistema, en la amplitud que yo le ingrese al sistema y la ganancia propiamente tal del sistema. La multiplicación de los dos, ¿cierto? Es donde se va a estabilizar. De eso es lo máximo que va a llegar, ¿cierto? En función de I de T, función del tiempo en T. Y ahora, ¿en qué tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo? ¿En qué tiempo específicamente se me estabiliza este sistema? ¿O se me puede estabilizar el sistema? Bueno, va a depender del criterio. Cuando está en estado transitorio y cuando está en régimen permanente o en estado estable, va a depender del criterio que nosotros usemos. Si usamos el criterio, ¿cierto?, del 5%, se va a estabilizar a los 3 estados. Si usamos el criterio del 2%, el sistema ya está estable, ¿cierto?, a los 4 estados. Ya, entonces un ejemplo que vamos a tratar. El primer ejemplo dice, considerando un sistema de primer orden definido por, ¿cierto?, G sub S es igual a 2.9276 dividido en S más 0.2336. Ya dice, obtenga la respuesta del sistema cuando se le aplica una entrada de escalón R de t, ¿cierto?, igual a 9, o sea, una amplitud de 9, así como su valor final. O sea que nos están preguntando, ¿cierto?, la salida, ¿cierto?, ¿dónde se está, cuando se le aplica, ¿cierto?, una entrada de 9, una amplitud de 9. Y así, ¿cierto?, obtener su valor final. ¿Ya? A esto nosotros le vamos a agregar otro dato más. Ya. Primero que nada, siempre consideren que una función de transferencia de primer orden viene dado por K dividido en tau sub S más 1. Ya, esto es importante, que no se olviden de eso. Tau sub S más 1. O sea, esta es la forma de un sistema, esta es la forma, ¿cierto?, de una función de transferencia de primer orden. ¿Ya? De primer orden. Siempre. Esta es la función de transferencia de primer orden. Si ustedes se fijan acá, ya podrían, ya, y es un error que siempre se da, podrían decir que tau es igual a 1 y K, ¿cierto?, es igual a 2,9276. Eso está malo. Está malo. Porque el sistema no está de la forma que se define una función de transferencia de primer orden, ¿cierto? Es una función de transferencia, sí, pero no está definida de la forma para yo analizar el sistema. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es considerar que sea de primer orden. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto directamente? Primero, tomamos la función, ¿cierto? La voy a reescribir. Y 2,9276, ¿cierto? S más 0,2336. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar, cierto? Vamos a hacer la famosa regla, ¿cierto? El famoso truco del 1. Entonces vamos a multiplicar. Como yo quiero que ese sea 1, ¿cierto?, lo voy a dividir por su mismo valor. Entonces voy a tomar 1 dividido en 0,2336 y abajo en 1 dividido en 0,2336. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Nuevamente lo repito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos multiplicando por un 1 imaginario. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, ¿cierto?, me va a quedar G sub S es igual a G sub S es igual a
2,9276 dividido en 0,2336 y todo eso dividido en 1 porque a ambos lados 0,2336 S más 0,2336 dividido en 0,2336, ¿cierto? Resolviendo eso, ¿ya? Va a ser igual a 2,9276 dividido en 0,2336 me da un valor, ¿cierto?, aproximado de 12,5325. Ahora esta ecuación 1 dividido en 0,2336 me da 4,28 S más el valor dividido en mi valor 1. Ahora sí, ¿cierto? Tenemos los valores que necesitamos. Donde tenemos que K es igual a 12,53, ¿ya? Y tau es igual a 4,28, ¿ya? Esos son los valores que nosotros necesitamos. Ahí sí tengo la ganancia del sistema y la constante de tiempo del sistema. Recuerda que la constante de tiempo, ¿cierto?, se representa en segundos. Entonces, me piden obtener la respuesta del sistema cuando se le aplica una entrada de escalón. Ya recuerden que R de t es igual a 9, ¿ya? O sea, su amplitud de 9. Por lo tanto, en Laplace sería igual a 9 partido en S. Si ustedes se recuerdan anteriormente, cuando yo quiero saber el valor final donde se estabiliza este sistema, cuál es el valor máximo que va a llegar al sistema, ¿qué hacíamos? Llevamos el límite del sistema, ¿cierto? Llevábamos el límite y finalmente la respuesta viene dado, o sea, el valor final que va a tomar viene dado de la amplitud, ¿ya?, por K, ¿ya? Viene dado, ¿cierto?, de la amplitud por K, o sea, de cuando yo le aplicaba a mi sistema A por S, ¿ya? Entonces, otro parámetro importante acá es que el valor del escalón, la amplitud, es igual a 9. Por lo tanto, cuando yo hacía el sistema, ¿cierto?, veía primero hasta donde máximo llegaba, ¿cierto?, era igual a infinito, ya sea cualquier amplitud, ¿cierto?, y al final viene dado de A por K. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que cuando llega al infinito, en A, que es 9, por K, 12,53. Y eso es igual a 9 por 12,53. Nos da un resultado de 1,12, de 112,77. ¿Ya? Ese es el valor final que va a llegar a este sistema. Y ahora, considerando, ¿cierto? Voy a considerar el criterio del 2% directamente. ¿Ya? No voy a considerar, perdón, el criterio del 5%. ¿Ya? O vamos a considerar el criterio del 5 y el 2%. ¿Ya? Que la respuesta del valor final, o sea, cuando llegase, ¿cierto?, va a ser al 5% a los 3 tau, ¿ya? Y acá va a ser a los 4 tau. O sea, cuando se estabiliza el sistema. ¿Ya? Es el valor máximo que llega, pero aquí estamos viendo cuando se estabiliza el sistema. Entonces eso implica que aquí a los 3 por 4,28, ¿ya?, me da un resultado de 4,28. Me dice que el sistema se estabiliza acá a los 12,84 segundos. Y a los 4, ¿cierto? A los 4 tau, 4 por 4,28. 4, ¿cierto?, por 4,28. El sistema se me estabiliza, ¿cierto?, a los 17,12 segundos. Depende del criterio que yo ocupe, ¿cierto? Yo puedo decir que mi sistema ya se estabiliza, se estabilizó, ¿cierto?, a los 12,84,
al criterio del 5% y el criterio del 2% a los 4 estados, ¿cierto? A los 4 por 4.28, ¿ya? Entonces los 17,12 segundos, ¿ya? Esos son mis valores importantes que yo necesito saber, ¿ya? ¿Cuándo? O sea, ¿qué momento? Cuando yo le apliqué, ¿cierto? Cuando yo le apliqué directamente una, una entrada de escalón, ¿cierto? De amplitud 9. Entonces, este sistema, siendo un sistema en lazo abierto, ¿ya? Este sistema siendo un sistema en lazo abierto, al yo aplicarle una entrada, ¿cierto? En lazo abierto, el sistema no se me estabiliza como uno debería pensar directamente que se debería estabilizar los nuevos, o sea, como sería un sistema ideal, ¿ya? Sino que se estabiliza a los 112,77, o sea, se estabiliza bastante más arriba directamente de mi referencia. En este caso, ¿cierto? Para nosotros en el control que es el set point. ¿Qué quiero decir con ¿Qué quiero decir nuevamente con esto? Lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir, ¿ya? Es que a mi sistema, ¿ya? Enlazo abierto, mi sistema, enlazo abierto, ahí quiero recalcar mi sistema enlazo abierto, ¿cierto? Yo le apliqué una entrada, ¿cierto? Con una amplitud de 9, ¿cierto? Una referencia, mi set point, ¿ya? Una referencia. Y produje una salida en el sistema. Entonces, miren, gráficamente, si ustedes se fijan, hacer aquí una pequeña gráfica, ya, para que se entienda un poco. Si ustedes se fijan, más que la curva, ya, el sistema me dice que se me estabiliza en A por K, ya. O sea, cuando tiende al infinito es igual a A por K, y eso significaba que mi sistema se estabilizaba, ¿cierto? A los 112, a los 112,77. Entonces los 112,77. Ahí se estabiliza mi sistema. Ese es el valor máximo que llegaba en I, ¿ya? Ese es el valor máximo que llegaba en I. Pero fíjense que yo directamente le apliqué una entrada de 9. O sea, estamos hablando, digamos que muy bajo, ya vamos a poner por ahí más o menos, de 9. Yo le apliqué una entrada de 9 a una constante, ¿cierto? Ahí más o menos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué produje yo en la curva? O sea, mi sistema en lazo abierto, ¿qué es lo que pasó? Se activó, se estabilizó, sin ningún problema, se estabilizó igual, ¿ya? Pero ¿dónde se estabilizó o qué es lo que hizo mi sistema? ¿Dónde se estabilizó mi sistema? Poner acá la gráfica. Y vamos a tomar un color rojo. Entonces, ¿qué hizo mi sistema? Hizo esto. Y digamos que por ahí se empezó a estabilizar. Nuevamente, depende del criterio que haya usado. Digamos que aquí están los 3 estados, ¿ya? Y por aquí al ladito, ¿cierto? Ya están los 4 estados. Ahora, siendo un sistema en lazo abierto, ¿cuál es lo ideal, cierto? Este es un sistema sin control, ¿ya? Sistema sin control, ¿ya? Está en lazo abierto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que si yo le agregué una amplitud, ¿cierto? Un escalón de 9, ya, este llegó a los 112. ¿Cómo podríamos interpretar este sistema? ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Ya, lo vamos a interpretar, ¿cierto? Imagínense que ustedes tienen un sistema de nivel. Supongamos que ustedes tienen un sistema de nivel, ¿cierto? Donde están controlando el nivel en un tanque, ¿ya? Entonces, como es mi referencia directamente es mi setpoint, lo que yo le voy a dar al sistema, ¿ya? Y le voy a decir que yo quiero que el sistema, digamos que tengo un tanque con la altura máxima del tanque sea de 10 metros. O pongámosle ya, pongamos
para no ser tan chico, pongámosle de 50 metros. Altura máxima del tanque, ¿eh? Es lo que más podría llegar antes que el tanque se rebalse. ¿Ya? Démosle un porcentaje. Entonces, si yo le apliqué una entrada, ¿cierto? Un set point de 9 metros, o sea, yo dije que sistema quiero que se estabilice aquí, quiero ver cómo se comporta cuando yo le agrego un set point de 9 metros. ¿Qué es lo que me está diciendo este sistema que tengo acá en lazo abierto? Me está diciendo que el agua va a subir, 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 va a subir y va a llegar va a llegar, ¿cierto? A los 112. Ojo, esto matemáticamente me está diciendo que el sistema se va a estabilizar en los 112,77 metros. ¿Ya? En eso no hay problema. Pero en la parte real, la parte práctica directamente, lo que estamos viendo es que el sistema no se va a estabilizar en los 112. ¿Por qué? Porque acá el sistema ya se empezó a los cuando llegue a los 50 metros, ¿cierto? Digamos que por aquí tengo 50 metros. Cuando llegue a los 50 metros, ¿ya? El sistema que va a empezar a hacer se va a empezar a rebalsar. ¿Ya? Esto es la parte práctica. En la parte matemática, nosotros sabemos que va a pasar esto. O sea, si yo lo quiero llevar a la práctica, voy a tener que considerar que si voy a trabajar el lazo abierto con el sistema, tengo que considerar directamente un tanque por lo menos, ¿cierto? Por lo menos que tenga 150 metros de altura. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando yo le aplique esta amplitud, ¿cierto? Cuando le aplique esta referencia, este set point de 9 metros, ya yo voy a saber que el sistema se va a estabilizar a los 112,77. O sea, voy a tener que dejar que el sistema se estabilice, ¿cierto? En los 112,77. ¿Ya? Eso es la parte práctica. La parte modelada, ¿cierto? No me dice esto, pero la parte práctica me dice directamente que se rebalsa un tanque y acá que se podría estabilizar, pero acá.